Ahora les cedo la palabra al profesor Oscar Dávila para que presente el cuarto y último capítulo que lleva por título La escritura fisiológica. Oscar, tiene la palabra. Gracias. Buenas noches. Eh, Quiero comenzar dándole las gracias a la doctora Dialixa Colón, directora interina del Departamento de Filosofía, y a todo el equipo que estuvo a cargo de organizar esta actividad y, por supuesto, por haberme invitado. Quiero también no perder la oportunidad de recordar que por este ser el tercer jueves de noviembre, celebramos hoy el Día Internacional de la Filosofía, según se estaba haciendo desde el año 2002 y que quedó establecido institucionalmente por la proclama de la UNESCO en el 2005. Este trabajo lo he dividido en tres secciones. La primera, que titulo Consideraciones bibliográficas, metodológicas y estructurales preliminares. Una segunda sección que titulo La imagen en el texto y el texto de la imagen, la palabra poética como escritura filosófica. Y una tercera sección que he titulado Espacio filológico, escritura fisiológica y desafío filosófico Heráclito. Primera parte, consideraciones bibliográficas, metodológicas y estructurales preliminares. Me parece pertinente comenzar indicando aquellos comentarios anteriores a los de esta noche que he consultado específicamente sobre este primer volumen de la estética del pensamiento y que sin duda me han servido de guía para su lectura. A nuestro querido profesor Manfred Kerkhoff debemos la que considero haya sido la primera reseña publicada. Aparece en el número 74 de 1999 de la revista Diálogos del Departamento de Filosofía y resulta ser una detallada mirada de conjunto. Varios años después, en el número 78 de 2001 de la misma revista, en el ensayo titulado La ocasión, imagen y concepto, Manfred hace uso y alusión al libro que nos ocupa y a la reseña que hemos mencionado. Cito: tomamos aquí prestada, nos dice Manfred, la llamada estética del pensamiento, expresión de nuestro amigo Francisco José Ramos, y que se refiere literalmente al origen sensible, aistesis, del pensamiento, origen reprimido por la excesiva anestesia que se ha aplicado al pensar intuitivo. Cierro cita. Veremos que este concepto de origen sensible del pensamiento es fundamental para alcanzar una justa interpretación de la llamada escritura fisiológica. Nuestro amigo doctor Carlos Rojas Osorio incluye un comentario reseña como capítulo 27 de su pensamiento filosófico puertorriqueño de 2002. Allí comienza con la siguiente advertencia: la filosofía es considerada en esta obra como escritura, es decir, como experimento literario. Pero, añade, es en esa escritura en la que se dramatiza todo el esfuerzo del pensar y del decir. Cierro cita. Aunque aún no están publicadas, he tomado también en cuenta las consideraciones desarrolladas por el doctor Eduardo Forastieri, Raúl de Pablos y Dialixa Colón la noche de la presentación el pasado año de la segunda edición del volumen en el espacio de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Finalmente, quiero mencionar la columna titulada A propósito de la estética del pensamiento, publicada por el mismo Francisco José Ramos en la revista 80 grados con fecha del 9 de septiembre de 2011. A ese momento, dado que se había publicado el tercer volumen de la trilogía, La invención de sí mismo, en 2008, tiene el valor no tan solo de sugerir una mirada de conjunto de su propuesta filosófica, sino también de ubicarla en una particular concepción de filosofía. Cito: la estética del pensamiento, nos dice,
Es heredera de un recorrido que, si bien se refuerza con Nietzsche, remite a una antigua tradición que se inaugura con Heráclito en Grecia y con el Buda en la India. Se trata de una compenetración práctica y teórica con el sentido del devenir, es decir, con el fugaz esplendor de la vida, la efeméride del momento y la impermanencia de todo lo que llega a ser. A este respecto, hay una figura central y una experiencia espiritual que han sido determinantes para esta propuesta filosófica. El gran pensador japonés Eihei Dogen y la práctica del Zazen. Cierro cita. Debo añadir que este volumen es un texto que, aunque puede leerse linealmente, requiere de una interpretación que voy a llamar de Corsi e Recorsi, estrategia que proviene de los principios de la ciencia nueva de Giambattista Vico. Aunque en su origen es un método que encuentra su aplicación inmediata en el campo de la filosofía de la historia, espero que notemos que la lectura que propongo precisamente supone un constante recurrir a lo que se ha escrito antes y a lo que se escribiría después. Pretendo también, al menos de forma preliminar, ubicar este texto con otros que están en su cercanía. Había pensado en dos títulos temas para esta presentación. Títulos temas que recogen desde diferentes lecturas lo que me parece ser el comentario, el contenido esencial del cuarto movimiento de este drama de la escritura filosófica. El primero, del decir y pensar de lo real hacia el mostrarse de lo que está haciendo. Comentarios y reflexiones en torno a la escritura fisiológica. El segundo título, la oscuridad que deslumbra, de la imagen mítico-poética hacia la imagen mítico-conceptual en la escritura de Heráclito, en el drama de la escritura filosófica. Ambos títulos temas convocan a escena un pensar sobre el pensar que se presencia a través de dos momentos, el de la lectura y el de la escritura. En el primero aparecen 5 dramatis personae, el decir, el pensar, la physis, el logos y la escritura. En el segundo título se añaden aún 5 más, la imagen, el mitos, el concepto y la figura de la filosofía como escritura en Heráclito de Éfeso, ciudad en la que se encuentra el templo de Artemisa, detalle no tan superficial como podremos notar después de esta doble lectura. Son entonces 10 dramatis personae que también se configuran a través de este primer volumen de la trilogía como sujetos metafóricos, según proviene la idea a partir de los ensayos que se recopilan bajo el título de Las eras imaginarias del cubano José Lezama Lima, y cuya aparición en este texto tampoco es tan casual como parecería. Le permitirán al autor, como dramatis personae o como sujetos metafóricos, estructurar un marco de referencias y de textos seleccionados a partir de un sistema asociativo con el que se van reformulando con la intención de desmontar lo dado y reconfigurarlo de acuerdo a un conjunto de nuevas relaciones. Esta doble lectura también exigirá de nosotros un retornar metódico, es decir, un buscar el camino inverso a través de los senderos de la filosofía occidental hasta llegar a sus orígenes, aquellos momentos en los que por primera ocasión se puso en movimiento el lenguaje del cual se apropia el texto filosófico. Al fin, lecturas que nos exigen que volvamos al asombro del preguntar. ¿Qué significa pensar? Y sobre todo, ¿qué es la filosofía? Es así que en su reseña, el doctor Manfred Kerkhoff ubica ese primer volumen de la estética del pensamiento, y cito, entre esos ensayos que nos asombran por la originalidad de la perspectiva que abren y por lo improvisto o inaudito de su enfoque novedoso. Uno entre aquellos que pertenecen a esa clase de escritos en la que lo sorprendente no consiste
ni en la cantidad de contenido, ni en la cualidad discursiva de lo que de hecho no carece, sino en la inesperada sensibilidad para el carácter performativo de un lenguaje que falsamente creíamos conocer. Cierro cita. La escritura fisiológica viene a ser la cuarta escena de este drama de la escritura filosófica. Entonces, les propongo que en estos minutos al menos iniciemos una reflexión en la que sugeriremos unos marcadores en el camino desde el que podríamos contestar algunas de las preguntas temas que surgen del texto según vamos leyendo. Primero, ¿cuál es el concepto de imagen que predomina en el texto? Segundo, ¿qué es la escritura fisiológica? Y cómo se inserta en lo que identifica como de movimiento de la travesía de la imagen del pensar. Tercero, ¿hasta qué punto podemos identificar en Heráclito, como lo sugiere el doctor Ramos, el momento de máxima intensidad de la imagen como imagen del pensar? Palabras del autor. Cuarto, ¿en qué medida la escritura de Heráclito supone ya una relación entre el pensar y la filosofía en cuanto que escritura? Y finalmente, ¿en qué sentido podemos convenir en que la filosofía solo es posible en la medida que haya sabido incorporar la escritura como su intrínseca condición de posibilidad, como dice Francisco? Comencemos entonces. Sección segunda. La imagen en el texto y el texto de la imagen, la palabra poética como escritura filosófica. En las páginas iniciales de esta cuarta sección leemos el siguiente pasaje, cito: hemos designado como imagen mítico-conceptual esa configuración de las palabras que aparece con el llamado pensamiento presocrático. El momento de la imagen del pensar alcanza su máxima intensidad con el oscuro pensamiento de Heráclito. Cierro cita. De inmediato, a mí me resaltan dos conceptos: imagen y oscuro pensamiento. Hasta este momento hemos escuchado cómo se relacionan entre sí las sugeridas como tres modalidades del movimiento de la imagen del pensar: mítico-poética, mítico-conceptual y conceptual. Relación que en síntesis queda señalada desde la introducción al volumen. Cito: puede sostenerse, escribe, que la imagen conceptual resulta inconcebible sin el desplazamiento que la escritura lleva a cabo de la imagen mítico-poética al despliegue mítico-conceptual. Cierro cita. Al momento nos aclara que su uso del término imagen, imago, no corresponde a la tradicional concepción de representación visual o mental. Aquí imagen, nos dice, queda definida como sobrevuelo del pensar, como potencia para crear imágenes. Por lo tanto, podemos pensar que es la imagen concebida en su relación con el poeta y la poesía como poiesis. Escuchemos a Octavio Paz. El poeta no dice la verdad, sino que crea realidades a través de la imagen. Por ella se reconcilian los contrarios, pero esta reconciliación no puede ser explicada por otras palabras que no sean las de ella misma, que han cesado ya de serlo. Es el lenguaje vuelto sobre sí mismo para decir lo que parecía que se le escapaba. Esto está tomado del Arco y la Herida. Imagen como potencia. Para mí inevitable recordar las palabras de Lezama en conversación, entrevista con Ciro Bianchi. ¿Cómo definiría usted la poesía?, pregunta Bianchi al inmenso Cronopio. Y Lezama contesta: el poeta es el guardián de la semilla, de la posibilidad, del potens. Cuida un germen, nada menos que la semilla del potens es guardián de la infinita posibilidad. Posibilidad, potens, que para Lezama supone la capacidad de creer que no exista nada que sea tan imposible que no pueda realizarse.
Tomemos en cuenta que siempre insistió, sin embargo, en que el objetivo de esta actividad creadora no es la de recobrar o reinterpretar un pensamiento de absolutos o de universales. La que les llama en ocasiones sobrenaturaleza, no se configura como la ausencia de una naturaleza originaria per se, es decir, sustancial, sino en la physis logos, lo que aparece y desaparece, que necesariamente escapa al esquema de los opuestos desde la perspectiva dualista de la filosofía metafísica en el pensamiento occidental. Fina García Marrús caracterizó esta concepción de la imagen como imagen hipertélica, es decir, imagen que por no ser representación puede llegar más allá de su propia finalidad, venciendo todo tipo de determinismo causal. Así la define Lezama en Las Eras Imaginarias. Trato en mi sistema de destruir la causalidad aristotélica buscando lo incondicionado poético. No creo que haya que establecer un dualismo entre imagen y realidad. La imagen es la misma realidad y lo que alcanzamos de la realidad es la imagen. Esta extralimitación o excedente de la imagen poética frente a las limitaciones que el uso comunicativo del lenguaje impone sobre la expresión de lo real es una preocupación que enlaza este ensayo del doctor Ramos con algunos de sus escritos posteriores. Se usará como preámbulo, por ejemplo, para la introducción general con la que abre el segundo volumen de su trilogía, Estética de Pensamiento 2, La danza en el laberinto, del 2003, es decir, 5 años después, a través de palabras que también provienen del poeta cubano desde las conversaciones publicadas. Lo que más admiro en un escritor, le preguntan a Lezama, y él contesta, que maneje fuerzas que lo arrebaten, que parezcan que van a destruirlo, que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia, que destruya el lenguaje y cree el lenguaje. Y más adelante, en la sección cuarta de la parte tercera, bajo el subtítulo de un poema de José Lezama Lima, al comentar el pabellón del vacío, se vuelven a retomar estas relaciones entre el límite y los recursos para el traspaso, subtítulo no tan casual, que supone el decir poético frente al concepto, como se sugiere en el desafío literario, segundo capítulo de este drama de la escritura filosófica. Cito, una imagen poética, nos dice, convierte las palabras en artífices de un sutil desbordamiento que se atiene, sin embargo, a la precisión de las palabras. Los límites del lenguaje están siendo traspasados por lo que está por decirse y nunca se dice del todo. Pensar implica o supone la finitud desde la cual se piensa. Todo pensamiento es una forma de pensar. Toda forma es límite, veraz y por tanto finitud. Cierro la cita. En la significación del lenguaje poético desde 2012, ahora después de 14 años, retoma nuevamente este juego de relaciones entre las imágenes. La experiencia poética del pensar no anula el aspecto conceptual de las cosas, nos dice, que es el gran descubrimiento de la creación filosófica. Lo que sí hace es sorprender el pensamiento con la irrupción de un lenguaje que desarma los conceptos en su laborioso afán de dar cuenta de lo real. Pero a su vez considera que la verdad de la palabra poética es indisociable de la ficción de la escritura, por lo que ésta tiene de escenografía del pensamiento. Recordemos nuevamente que Ramos insiste en que no está usando el concepto de estética en su acepción de teoría de la belleza, sino en su sentido original de sensación. Como lo propuso Raúl de Pablos en la presentación de la segunda edición a Estéticos, como posibilidad de ser percibido por los sentidos, o en esa misma ocasión propuso el doctor Eduardo Forastieri cuando hablaba de la prolijidad de lo real y de la multiplicidad de lo ilimitado. Ficción y escenografía
que supone entonces una aparición del pensar a través de la palabra, en la medida que se supone, y cito, que la escritura es el desglose del pensamiento. Identifiquemos algunos signos marcadores adicionales. En la concepción inmaculada de la poesía en torno a la obra de Francisco Matos Paoli, ensayo que aparece en la antología En busca de Francisco Matos Paoli, editada en 2015 por Carlos Alberti Fragoso, Ramos establece una doble relación entre la verdad y la ficción. Desde la perspectiva filosófica, la ficción resulta ser la condición de posibilidad de la verdad, mientras que desde la perspectiva poética, la verdad es la condición de posibilidad de la ficción. Por lo tanto, concluye, el lenguaje y lo real se constituyen como horizonte común de la verdad y de la ficción. Cito: juego o complicidad de verdad y ficción que puede entenderse como un experimento con los límites del lenguaje y la experiencia de lo real. El acto poético como dimensión ontológica de la poesía y el acto filosófico en tanto que dimensión poética del pensamiento. Cierro la cita. Tercer momento o tercera sección, espacio filológico, escritura fisiológica y desafío filosófico, Heráclito. En el curso sobre Heráclito que ofreció durante la sesión de verano de 1943 en la Universidad de Friburgo, Martin Heidegger, comienza su exposición sobre los orígenes del pensamiento occidental citando dos textos en los que se describen supuestos momentos en la biografía del pensador de Éfeso. En el primero, que proviene de Aristóteles, se narra sobre la sentencia de Heráclito hacia un grupo de visitantes, convidándoles a entrar ante la sorpresa que muestran al encontrar al filósofo en una tarea tan vulgar y cotidiana como la de buscar el calor frente a un horno. Aquí también están presentes los dioses, dice Heráclito. En el segundo, tomado de Diógenes Laercio, aparece el filósofo retirado en el templo de Artemisa, jugando dados con los niños, mientras que los efesios les requerían para la redacción de leyes. Dice Heráclito: ¿de qué os admiráis, perversos? ¿No es mejor hacer esto que gobernar la república con vosotros? Consideremos lo que nos dice el título de este curso, dando por supuesto las dificultades intrínsecas en el lenguaje filosófico de Martin Heidegger. Der Anfang des abendländisches Denken. Anfang es inicio, comienzo, pero también nacimiento y origen, como se recoge en la traducción al inglés con la palabra inception o en el latín incipio. Abendländisch es occidente, pero Abend es también tarde o noche, que relaciono aquí con el ocaso. Quiere decir que en el mismo título del curso podemos ya encontrar la semilla de lo que será el núcleo de la interpretación que quiere proponer: la relación entre el Aufgehen, el brotar o el emerger, y el Untergehen, el hundirse o el sumergirse, conceptos que Francisco se trabaja en este cuarto capítulo. En la suma de estos elementos, el filósofo alemán va configurando su interpretación de los orígenes del lenguaje incipiente del pensamiento de Heráclito, que junto con Anaximandro y Parménides considera prefilosóficos y premetafísicos. Aquí, prefilosóficos y premetafísicos son equivalentes a preplatónico aristotélico, que son, en su opinión, los iniciadores del pensamiento filológico occidental, tan distante de ese origen. De ahí que propone que un acercamiento a los llamados fragmentos del filósofo de Éfeso debe excluir esa mirada del ocaso de la mirada del origen. A partir de estas consideraciones, las citas aparentemente biográficas son las que Heidegger comienza su curso, adquieren otro sentido. Aquí también están presentes los dioses, más allá del registro cínico-crítico que no niego que podría contener, según lo sugiere el Heráclito de Oswald Spengler,
es una sentencia con la que creo que pretende zanjar el abismo entre la esfera del humano y la esfera de lo sagrado y sugerir cómo lo extraordinario se presenta también en lo ordinario. Pienso que la escritura fisiológica, como la define el doctor Ramos, en cuanto que preconceptual o prefilosófica, contiene esta consideración heideggeriana, pero a su vez la trasciende al convertirse en recurso fundamentante para una teoría de la escritura y de la lectura del texto filosófico. Lo novedoso de este enfoque, como decía Manfred Kerkhoff en su reseña, radica precisamente en la sensibilidad que supone el no imponerle un lenguaje lógico-conceptual a la interpretación del pensamiento presocrático. Como en tantas ocasiones he querido transmitirle a mis estudiantes, cuando trabajamos con ese mismo instante, la importancia de esta mirada es que nos vuelve hábiles para acercarnos a esos primeros momentos del pensar filosófico sin los prejuicios que nacen de los dualismos metafísicos de la tradición occidental. Sabemos que la interpretación canónica del pensamiento de Heráclito se fundamenta en unos supuestos que es importante ahora tener en mente. Uno de los más importantes está relacionado con el ordenamiento de los llamados fragmentos. Aunque Diógenes Laercio le atribuye un libro con el título de Perifiseos sobre la naturaleza, sin embargo, no son pocos los que se inclinan más bien hacia la tesis de su inexistencia. Es así como por algún tiempo nos hemos acercado a la secuencia establecida por Hermann Diels y Walter Krantz en los fragmentos de los presocráticos. No fue poca la aportación, especialmente en lo que concierne a la identificación de su proveniencia y en el apercibirnos sobre la duda en la autenticidad de algunos de ellos o sobre la posibilidad de que estuviesen falseados de acuerdo con los intereses particulares de la fuente. Bien se dice en nuestro texto que la ordenación de los fragmentos de Heráclito supone ya, dice el autor, una lectura y unos criterios de inteligibilidad que apuntan a descifrar su sentido. Sucede, añade entonces, que la disposición misma de las imágenes literarias abre paso a la afirmación de un pensamiento que no hace otra cosa que confirmar el orden del mundo. Y sobre todo presenta como consecuencia que precisamente porque el centro está en todas partes, la escritura fragmentaria de Heráclito no reconoce un centro privilegiado que permita justificar la ordenación de su fragmentación. Conscientes de estos problemas, reconozcamos que la tendencia predominante ha venido a ser la de alterar el ordenamiento canónico de los fragmentos heraclíticos. En esta cuarta sección de su libro, Ramos reorganiza 30 de ellos, que van desde el número 1 hasta el número 124. A pesar de la presencia del ejercicio de traducción y reorganización que elabora Heidegger en sus cursos sobre Heráclito, a los que alude Ramos directamente, tanto los correspondientes a las sesiones de verano del 43 y del 44, al igual que corresponde a la sesión de verano del de invierno, perdón, del 66 y 67 con Eugen Fink. Ramos toma distancia y alcanza una reorganización nueva fundamentada por el concepto de escritura fisiológica. Cito, la escritura de Heráclito inaugura una forma de pensar lo real que es al mismo tiempo una forma de pensar las palabras. Es decir, ser y pensar son, como en Parménides, lo mismo. Es decir, la potencia significativa del logos implica la fuerza epifánica de la fisis. Cierro la cita. Es este un acercamiento que sigue un objetivo entonces determinado. Se trata, según lo declara en su columna de 2011, de reivindicar una concepción inmanente de la ontología en la que ya no hay nostalgia del absoluto, anhelo de trascendencia, ni creencia alguna en un alma eterna o inmortal, como tampoco necesidad de esperanza ni de fe en el sentido cristiano de estas palabras. Reivindicación que se alcanza a través de una recodificación del lenguaje
del pensar y del escribir. En la escritura de Heráclito, escribe Ramos, fisis y logos no aparecen como conceptos, sino que conforman una misma imagen mítico-conceptual como forma de pensamiento y una imagen del pensar que se distingue, continúa diciendo, por ese desplazamiento indefinido entre la imagen poética y el concepto filosófico. Sugiere entonces que hay en este primer volumen de la trilogía al menos un doble nivel de significación en su acercamiento a Heráclito, el que corresponde al momento del reconocimiento de la filosofía como escritura y el que corresponde al momento de la lectura e interpretación de esos fragmentos. Sin embargo, notemos que son dos niveles que, a diferencia de lo que había sido el canon, no podemos separar como se acostumbra. Hacerlo propicia el intento de simulación del discurso filosófico. En la segunda de las pseudo alusiones biográficas del curso de Heidegger, nos encontramos a un Heráclito que se esconde en el templo de Artemisa y juega a los dados con un grupo de niños. La interpretación que propone sugiere que como diosa de la casa es la diosa del arco y la flecha y por extensión semántica también de la lira. Todas evocaciones de la armonía de los opuestos que subyace la relación entre la multiplicidad y la unidad supuesta en la interpretación de hecho platónica aristotélica que hacen del arjé. Sin embargo, dado que la novedad de la escritura fisiológica se nutre de los sentidos originarios etimológicos de fisis y logos, Ramos nos muestra cómo fisis es lo que aparece, lo que brota, lo que sale a la luz, y que en cuanto que lo real aparece como fisis, es ese mismo aparecer lo que constituye el fundamento de su aparición. Por lo tanto, concluye, no debe considerarse como principio externo ordenador de lo múltiple, y así lo fisiológico es el sentido de la Tierra. Me atrevo a sugerir algunos datos adicionales para evidenciar esta no distinción entre lo que aparece y la esencia de lo que aparece. Es tiempo ya. Termino entonces. La fi, efectivamente, de fisis es brotar, mientras que el sufijo sis es indicador de la actividad de lo que brota. Por otra parte, fio guarda relación con eimi, el ser, relación que se conserva en latín, por ejemplo, en el fui y en el futuro del verbo sum. Quiere decir entonces que fisis, de hecho, trae consigo una raíz emparentada con el verbo einein, el verbo ser. En Pensamiento y Poesía, ensayo que María Zambrano publica inicialmente en la revista Taller de Octavio Paz, la filósofa española discute el tema, identifica lo que llama un acto de violencia en los orígenes del pensar filosófico, ya sea a partir de la abstracción aristotélica, ya sea del alejamiento de la idea de Platón. En ambos casos, el filosofar se convierte en el esfuerzo metódico por alcanzar un algo que no tenemos. Permítame terminar en una nota más personal. En este año del 250 aniversario de los natalicios de Hegel y Hölderlin, parecería que la relación entre el uno y el todo, ese llamado Henkaipan, ya sea a partir de Lessing o ya sea a partir de comentarios que hace Jacobi sobre Spinoza, fuese un lugar necesario en esta conversación. Prefiero, sin embargo, terminar con la imagen poética del mar en su relación con el pensar, que es una de las imágenes más hermosas que encontré en este capítulo. Dice, escribe Ramos, la física del mar está contenida y disuelta en la palabra zalaza, y la palabra permite pensar y hacer sentir el mar en los límites de su desmesura. La palabra es la resonancia del logos. Con ella el mar deja de ser lo que está a la vista para convertirse en la previsión del exceso, pues la palabra es siempre más de lo que dice. Esto lo he contrastado con unas citas que he tomado del bosquejo para la lección inaugural de Hegel en Berlín, que trae una imagen que me parece cercana.
La acción de filosofar, escribe Hegel, se arroja puramente en el pensamiento. El pensar está solo consigo mismo. Se arroja en un océano sin límites. Uferlose Ocean. Han desaparecido todos los colores, todos los puntos de apoyo, se han apagado todas las luces amigas. Lo único que ilumina es la estrella interior del espíritu. Hasta aquí y gracias por todo.